Ah, qué relajo, que el bullying, que el acoso escolar, ya todos hablan, pero fíjate qué curioso, es un asunto de importancia menor, como quiera que se le vea. No es que no sea importante, pero en realidad no tiene los rasgos como para que todos los políticos y todas las autoridades, y hasta metiches, echen su cuchara al caldo. Pero que este clamor se dio cuando en San Fernando aparecieron más de 70 victimados al mismo tiempo. No. ¿Por qué? Porque aquellos eran pobres, porque aquellos eran extranjeros, porque aquellos no contaban como seres humanos porque no tenían la más mínima documentación. Cuando los niños de la guardería, así todos hablaron, así todos se interesaron, así todos se pusieron de acuerdo. Cuando Salvácar. Bueno, fue en menor número de víctimas. Yo me refiero a los dos más importantes, en que todo el mundo se quedó callado. Sobre todo porque hubiera sido muy importante que le dieran el peso que están dándole ahora al acoso escolar. 5 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo. Padres y madres o que fallecieron o resultaron con lesiones en sus niños continúan con su exigencia de justicia. Fue el 5 de junio de 2009. 25 niñas y 24 niños muertos. Más de 70 quedaron con lesiones. Luego de 5 años, los familiares de estas víctimas persisten en su exigencia de justicia para aquellos que tuvieron alguna responsabilidad. De las 27 personas que fueron sujetas a proceso, solo Roberto Copado Gutiérrez, que fuera director de Protección Municipal, fue reaprendido apenas el martes pasado, pero el resto se encuentra en libertad tras pago de fianza. Y los principales líderes de esa organización que abarcaba las estancias, menos. Hubo una mujer, Ofelia Quintero, cuya casa sirvió como refugio provisional donde depositaron 35 niños rescatados. Dice que las maestras salían con los niños en brazos, sin rumbo fijo. Ella llegó corriendo para salvar a su nieto, pero al ver tanta desesperación ofreció su casa para alejarse del peligro. Muchos niños salían con la piel derretida, asustados o quemados, maestras que también sufrían laceraciones, gritando, queriendo sacar a todos. El día de la tragedia, Jesús García Ibarra apenas podía caminar con una andadera ortopédica, ya que tiene problemas de la columna. Sin embargo, estuvo ayudando a la gente. Trataba de abrir un boquete con cinceles y marros cuando la guardería estaba incendiándose. Y aquel muchacho que con su camioneta abrió una puerta. Abrió un boquete. En la pared. En la pared. Están en el olvido todos esos. Pero bueno, pues no ha habido ni justicia para los principales responsables, menos el homenaje que merecen todos aquellos que pusieron su esfuerzo para rescatar a los chiquillos. ¿Cuánta
ira y cuánta rabia contenida pueden acumular los padres de familia de todos estos niños. Cuánta inconformidad. ¿En qué momento se convierte eso en una bola de fuego o en una bomba? Lo más que hicieron fue llegar hasta Los Pinos, intentar hablar con el presidente. Pero bueno, finalmente no son más que pobres, no tienen influencias. No importa. Hay que proteger a los que tienen influencias. Hay que proteger el nepotismo. Hay que proteger el enriquecimiento con concesiones en un negocio redondo como este. Más de 70 sobrevivientes de la tragedia que resultaron con heridas externas por quemaduras, así como internas por aspirar humo y gases tóxicos, han sido sometidos a múltiples tratamientos. Y poco a poco, aunque hay algunos en condiciones lamentables. Sí. Y además que cuando se trata de quemaduras y en caso de niños que están en proceso de crecimiento, esos injertos que les hacen se tienen que ir modificando, tienen que ir entrando tratamientos según cómo vayan creciendo los niños. O sea, eso no se termina con que los atiendan en el momento y ya. Va caminando de acuerdo al crecimiento y son los tratamientos que les tienen que ir aplicando en la piel. En un principio el gobierno del estado, junto con las instituciones de salud del mismo, asistieron a los niños. Los niños que presentaban quemaduras en tercer grado fueron trasladados a Estados Unidos. Sí. Pero fue la iniciativa privada la que respondió, sí. Porque después de un tiempo, la respuesta en el Seguro Social o en otra institución era, ya no hay presupuesto, no, hasta aquí podemos llegar. Y no los recibían para darles continuidad. Y ha sido la iniciativa privada la que ha respondido hasta la fecha. En algunos casos los siguen apoyando con ayuda cuando tienen que ir a Estados Unidos, a Galveston. No, es la asociación YER, ¿cómo se llama? Bueno, Shriners. Los ayudan a la madre, a una acompañante, con el costo del avión y la asistencia, pero principalmente el servicio médico. Y es increíble, una vez más, la población civil es la que entra al rescate, desde el momento del siniestro hasta la fecha, porque Salubridad o las instituciones dijeron ya no podemos hacer más. Los que empezaron con la salvación y sacar a los niños y abrir puertas y todo fue la población. Todavía tardaron en llegar los bomberos y la policía tardó en llegar al incendio. Pues tienen clavado ese recuerdo. Habrá una vigilia a los pies de la columna del Ángel de la Independencia a 5 años. La glorieta del Ángel fue escenario en que los padres de familia demandan justicia y castigo para los responsables. Los diputados federales darán seguimiento al caso. La presidenta de esa iniciativa precisó que en la víspera de recordar a la que se considera la peor tragedia que involucra a la niñez en México, repito, la peor tragedia que engloba a la niñez en México no tiene resultados claros en las indagaciones. Ni por parte del Estado, ni por parte de la Federación, no les han dado una respuesta clara, cuando desde luego que hay responsables con una responsabilidad enorme, porque estaban en el punto donde se pudo haber evitado la tragedia. Y aquí lo hemos repetido con nombres y domicilios y señales personales. ¿Y quién hace caso? Sí, porque finalmente el culpable último es quien autorizó el sistema de arrendamiento de inmuebles no adecuados para las estas guarderías. Yo siempre he insistido que hay un manual de normas del propio instituto que usan todos los otros instituciones, donde viene hasta qué tan separados deben estar los contactos, de qué tamaño es la ventana debe abrirse siempre, no debe haber barrotes para que puedan salir por toda una serie de detalles de seguridad
que ni remotamente tienen los jacalones. Quien autorizó los jacalones es el primer responsable, y ese es Vicente Fox. Si eres un mortal común y corriente y tratas de abrir una guardería, no te dan el permiso porque el jardín tenga 5 centímetros menos. En serio. Por 5 centímetros menos del espacio para recreación. Bueno, pero estás hablando de un detalle que no aclara la situación. No, lo que acaba de decir Mario, todos esos requisitos, nada de 5 centímetros, 5 gramos, no. Es obvio que ahí no existía ni la más remota inspección de cómo debiera funcionar, en donde había pequeños que quedaban en manos ni siquiera de personal suficiente. Luego, la duda está, ¿cómo inició el incendio? ¿Fue a propósito? No. Para eliminar algunos documentos que amparaban gastos que no podían explicarse, o al revés, fue un cortocircuito de un aparato que tenían ahí en un depósito adyacente que no debió estar tampoco en ese punto. Intencional no fue. Ya hay 5 peritajes profesionales claros que indican que eso no sucedió. Como quiera, tú dijiste el peor accidente que ha habido. Pues nos pinta tal cual, 5 años. Y no podemos resolver el peor accidente que ha tenido México. Podemos también pensar que son intereses políticos, como siempre lo han comentado, y me trae también a la memoria el problema que hubo con las muertes también que se presentaron en el bar, en donde lamentablemente, como bien dicen, dan permisos, dan autorizaciones. Nosotros los vemos en los kinders, donde en las escuelas de jardín de niños, en donde te das cuenta que las maestras no están preparadas, en donde una maestra atiende 40 personas, 40 niños, y no les pueden dar atención a todos. Yo creo que tendremos que separar lo que es el jardín de niños a nivel institucional, gobierno, y lo que son los particulares. En ese rubro creo que sí se cumple con todas las especificaciones, y el personal de los jardines de niños de gobierno tienen que estar titulados. Yo creo que hay que separarlo. Por otro lado, todas las especificaciones, existe un manual. El Seguro Social se caracterizó durante años por tener el mejor servicio de guarderías. Sí. Cuando yo entro a educación inicial, que se forma bajo el auspicio de Porfirio Muñoz Ledo y se convierte en dirección general, porque era un chipote pegado en preescolar, y se forma la Dirección General de Educación Inicial, se apega mucho al manual como normatividad del Seguro Social. Entonces todas las guarderías que empiezan a surgir en ese sentido tienen exactamente todas las previsiones que considera el Seguro Social. La aspiración de muchas educadoras era trabajar en guarderías del Seguro Social, pero aquí fue el manejo de influencias, fue la falta de inversión para que se consiguiera un local adecuado, iluminación, ventilación, los ¿cómo se llama? Extintores, que son básicos, rutas de salida. Todo esto no les importó, y coincido totalmente con Mario. El único responsable es el que autorizó ese rubro, Vicente Fox.